Mientras que el Fondo Monetario Internacional está haciendo un llamado a observar el futuro y a revisar las proyecciones para los años 22 y 23 respecto a la economía global, y llegando a hablar de un estado de deterioro. Mientras eso ocurre, ya decíamos en la introducción que el índice inflacionario de los países está apareciendo mucho. Hicimos un símil entre una economía que pudiera caber en una de las manos del presidente de Estados Unidos, por decirlo jocosamente, que es la dominicana, a una economía que es la más grande del mundo, que es la de los Estados Unidos, ambos con un índice de inflación sobre el 9%, Estados Unidos muy cerca al 9%, República Dominicana casi en la media, entre el 9 y el 10%. De manera que es mandatorio atender los consejos, los informes, las proyecciones que realizan estos organismos internacionales, porque lo peor que pudiera desear el Fondo Monetario Internacional es enfrentar las economías más grandes del mundo, que prácticamente son la razón de ser, básicamente, del Fondo Monetario Internacional y el G20, que son esas 20 economías, como decíamos. Alcedo, ¿qué te parece? Sí, mire, Hermógenes, Francisco y compañeros que nos acompañan en Balance Financiero y Radio Escucha. Sin lugar a dudas, la inflación es el tema del día, el tema del momento, el tema de actualidad, porque es algo que afecta hoy en día a todos los países. Prácticamente tenemos una inflación globalizada. Y como siempre nos ha recordado Francisco en el mundo de los impuestos, la inflación resulta ser uno de los impuestos, aunque es el más democrático porque afecta a todo, pero es un impuesto silencioso y que nos afecta muy negativamente, principalmente a las clases más necesitadas, que ahí no tienen ningún tipo de discriminación. Entonces, aquí ya en República Dominicana, Hermógenes y Francisco, ya estamos sintiendo los efectos de esa inflación globalizada en el sentido de las materias primas que importamos, las industrias locales, como materia prima, para elaborar los productos nacionales y para el campo. Entonces, en ese sentido, nosotros exigimos, pedimos al gobierno que tome nota de eso, no tan solo en productos terminados de importación libre de aranceles, sino también algunas materias primas que puedan estar grabadas, y nosotros pensamos que es el momento, o de buscar la manera de aliviar la carga. Otra manera es, hay algunas materias primas, por ejemplo, el maíz, que es un producto agrícola, pero es materia prima para otras industrias, por ejemplo, para la industria de alimentos, de pollo y de cerdos, etcétera. Entonces nosotros pensamos que en el país se produce muy buen maíz. ¿Por qué no el gobierno no incentivar la agricultura, la producción a gran escala de maíz dominicano, y de esa manera podemos hacer frente a esa inflación importada? El otro aspecto, Hermógenes, que quiero resaltar antes de pasarle la palabra al hermano Francisco, es que la inflación, ya dicho por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ya está afectando lo que siente todo el mundo, los salarios. Ya precisamente, a ojo de buen cubero, los salarios han perdido su poder adquisitivo en una proporción equivalente a la inflación, es decir, alrededor de un 10%. Francisco. Sí, con ese punto que tú traes al final, pienso que hay que segmentar la población en cuanto a la inflación. En el caso del salario, es una pérdida de poder adquisitivo que afecta el nivel de vida de ese segmento poblacional, y un incremento equivalente al de la inflación en los salarios también podría ser compensatorio y al mismo tiempo generar más inflación. Y ese es un tema que hay que saludar, lo que ha estado haciendo el Banco Central, tratando de contener esos niveles de inflación. Hay otros grupos poblacionales que indexan el ingreso a través de los servicios que ofrecen, y para esto el impacto inflacionario no es igual que para el asalariado. Hay que velar
porque el salario mantenga poder adquisitivo en términos permanentes, porque en la medida de que los asalariados, que son una gran cantidad de la población, pierden capacidad de compra, están dando un paso hacia desacelerar el aparato económico, porque en la medida que hay menos capacidad para demandar, habrá menos actividad económica, y eso, en lugar de ayudar al crecimiento, viene con un estancamiento. Y ahí llegamos al tema de la estanflación que analizamos en otro comentario. Hermógenes siempre tiene comentarios sobre ese particular. Bueno, ustedes están abordando la parte micro, que es donde realmente impacta la crisis. La parte micro es el hogar, es el salario de la persona. Y se me ocurre opinar y pensar a la vez, pensar primero y luego opinar. Bueno, si las personas, si el hogar, el jefe del hogar, los jefes del hogar, porque espérate, aquí está Melissa y tú no puedes decir que el jefe del hogar es el hombre. Yo creo que ya eso está derogado por el decreto que creó la Fiscalía de las Mujeres. Pero los jefes del hogar entienden que el nivel, que quiere decir la calidad de vida, no puede modificarse. Entonces, ante una reducción del poder adquisitivo, hay un solo recurso, que es apelar al endeudamiento, apelar al crédito. Y qué buena herramienta ese cartoncito que está dentro de la billetera de la señora. Generalmente la sacan lateralmente porque tienen 1, 2, 3, 4 tarjetas de crédito, que es dinero plástico. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, nosotros no financiábamos, pero el dinero no nos da para cubrir, para mantener el nivel de vida, la calidad de vida que se requiere, y entonces vamos a cargárselo a la tarjeta, y en lugar de pagar los saldos netos de los consumos, vamos a pagar eso más. Lo que no pudimos pagar del mes anterior, lo vamos a arrastrar y lo vamos a pagar con financiamiento sobre el 40%. Entonces ahí se empeora el poder adquisitivo, porque en adición al aumento del precio de los productos está el servicio de esa deuda. Sí, sin lugar a dudas está el costo financiero, que como tú bien dices, es el servicio de esa el deuda. Servicio de uno repagar esa tarjeta. Sí. Y sin lugar a dudas hay que hacerlo. De ahí es que viene entonces la importancia de que el gobierno se aboque a, podríamos decir, políticas públicas que de alguna manera, antes teníamos la pandemia todavía del COVID, pero ahora podemos hablar de la pandemia de la inflación. Y la tenemos todavía, la pandemia. Exacto. Mucha gente picada alrededor de exacto. uno. Entonces, realmente hay que hacer frente, y solamente el gobierno, con las facilidades de política pública, puede, y el poder de decisión que tiene y de regulación, puede hacer que de alguna manera, finalmente el hogar, como tú dices, que es donde se bate el cobre a nivel microeconómico, sea más llevadero. Y también, Hermógenes, el otro asunto es que las dos economías más afectadas por la inflación, que son Estados Unidos y España, son las dos economías precisamente donde recibimos mayores remesas. Y quiera Dios que esa inflación norteamericana y española no afecte a los dominicanos que residen allá, y confiamos en Dios que su amor por la patria, su amor por su familia, le va a hacer que mejor incurren ellos en algún sacrificio, pero que sigan enviando las remesas para el país, que sí son muy necesarias aquí para sus familiares que residen en República Dominicana. Francisco. Sí, se ha estado destacando el flujo de divisas en cuanto a las remesas. Se sitúa en alrededor de 4.800 millones de dólares. Y dentro de ese contexto, siempre son bienvenidas, una fuente de financiamiento. Hay que ver a qué grupo poblacional le llega. Normalmente no es a los asalariados, sino a los desempleados, donde los familiares le dan ese apoyo solidario. Y sería también catastrófico que dejaran de mandar esa ayuda, porque se convertiría en un problema de carácter social y en una carga adicional para el sector público. La remesa
es un tema dentro de los económicos que tiene una preponderancia y una titularidad sobredimensionada o dimensionada, pero entendemos que es un subsidio, es un completivo a lo que el sistema democrático, valga decir, la economía que no es socialista, no puede atender. Debe estar previsto que todo ciudadano tenga un poder adquisitivo que le permita autosubsidiarse. Sin embargo, cuando alguien tiene que autoexiliarse económicamente para comenzar a hacer envíos al país, está mostrando una debilidad al sistema económico en el que se vive. Si tomamos toda la riqueza del planeta y la distribuimos entre 7.000 tantos millones de ciudadanos, hay suficiente para que cada quien reciba. ¿Quién estará acaparando lo que a mí me falta, lo que le falta al Cedo? ¿Será Francisco? Mire, Hermógenes, no, Francisco no exactamente, porque yo pienso que nosotros, gracias a Dios, nos afecta mucho la inflación, pero ya a la edad que estamos vivimos con poco realmente. Pero mire, yo lo que quiero resaltar es, y en este segmento, que no todo es, digamos, negativo, en el sentido que hay dos sectores industriales dominicanos, que es el turismo y la zona franca, que sin lugar a dudas están teniendo años, yo diría, años extraordinarios y superando prácticamente todas las estadísticas. El turismo está, yo diría, viento en popa. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso va a traer mayores recursos externos, moneda fuerte, pero también la demanda interna agregada va a crecer y eso es bueno para nuestros productos agropecuarios que tienen entonces en el sector turístico una buena salida. Y también la zona franca, quiere decir, estamos exportando prácticamente el 78% del incremento en las exportaciones este año se debe a sobreproducción en la zona franca, que también Hermógenes tiene dos componentes muy importantes, Francisco, y es que dan mucho empleo a los dominicanos, es decir, crean un mercado salarial bastante grande, y en segundo lugar también muchas zonas francas utilizan productos y servicios del país, que eso ayuda a la economía, aunque estamos en un periodo inflacionario, pero como dice Francisco, que no haya ese detenimiento, esa detención del crecimiento. Es decir, que aunque sea un año inflacionario, podamos tener una economía que más o menos salga camino poco a poco. ¿Cómo se encuentra, como tú le vas a dar la palabra, Francisco, y yo sé que en 2 minutos que debemos hacerlo para terminar el segmento, cómo se retribuye el Estado ante las exenciones que concede a ese sector? ¿Cómo se retribuye el Estado? O sea, tú dices que pueden importar, que pueden exportar, etcétera, etcétera, bajo un marco de exenciones. Las zonas francas aportan al erario vía el salario, la retención del impuesto sobre la renta a los salarios, también el pago de dividendos cuando se paga a los inversionistas y le quita presión al mercado laboral. Hay transferencia de tecnología y hay incremento en la divisa. Quiere decir que tienen un renglón de servicios que no debemos descansar solo en él, pero que es un pilar de apoyo importante, que sumado a la agricultura, sumado al turismo y a las actividades tradicionales, la minería y otras, confluyen para el aparato económico que tenemos, que como tú bien señalas es deficitario y no responde cabalmente a atender las necesidades de la población, pero es un proceso y vamos de menos a más avanzando en esa dirección. Bueno, pues hay muchas noticias buenas según hemos ido recogiendo, porque en el segmento comenzamos con un panorama lúgubre anunciado por el Fondo Monetario Internacional y a la corta y a la larga, pues quizá una de las buenas noticias sea el intento de crear un diálogo, de abrir una vía de comunicación entre Rusia con Ucrania, de manera que se facilite la exportación de los principales rubros que produce Ucrania y que son de consumo mundial,
como es el caso del trigo y lo que tú mencionabas, el maíz. Entre otros rubros agrícolas. Esto en contra de la teoría que dice de que Putin quiere crear una hambruna mundial para entonces tomar control y poder bajar las líneas a los países a cambio de alimentos. Pero sí que aupamos porque venga este diálogo y nosotros atentos expectamos el resultado que debe ser la mejoría para la distribución de alimentos en el mundo. Volvemos.